especial. Y bueno, y ahora ya vamos a dar paso a nuestro próximo invitado. Ya lo tenemos aquí en pantalla. Eh, Aquí lo tenemos. Bueno, Rodrigo Bravo, piloto militar, investigador, escritor, y como yo decía, un amigo de La Voz del Norte, un amigo de Demonios también, porque siempre ha estado. Queremos agradecer, por supuesto, por darse el tiempo. Escritor, vamos a estar destacando también los libros. Bueno, él los va a destacar, los libros que tiene, que ha escrito. Y bueno, nos conocemos hace mucho tiempo también con Rodrigo y queremos darte la bienvenida y agradecerte por estar acá en este espacio. Gracias, Cristian, agradecido soy yo por la invitación. Aprovecho de saludar a Carlos Alberto, que está ahí. También un gran abrazo y también soy un seguidor de Demonios. Así que muchas gracias por considerarme en este encuentro ufológico en La Serena, que lamentablemente no se pudo hacer de manera presencial, pero afortunadamente, gracias a la tecnología, podemos llegar incluso a más gente. Así que aquí estamos, listos para. Sí. Hola, Rodrigo. Te mando un saludo rápido. Qué placer tenerte en esta jornada. Gran amigo de Demonios, es casi un panelista ahí de Demonios. Así que muchísimas gracias, Rodrigo. Me pone muy contento también que estés participando de esta jornada. Somos todos demonios. Sí, claro, todos nos sentimos un poco demonios, y estamos felices de poder ser parte de esa comunidad y siempre estar atentos ahí a todas las transmisiones diarias. Hay un ratito más, Carlos, para todos nuestros amigos que nos están sintonizando por La Voz del Norte, para que sepan que Carlos tiene un canal que va de lunes a jueves todos los días con programa en vivo, con diferentes temáticas, así que es un esfuerzo increíble que hace Carlos, así que en un ratito más lo vamos a estar destacando. Así que, bueno, ahora vamos a invitar a que Rodrigo nos cuente lo que tiene preparado para compartir con nosotros el día de hoy. Voy a compartir mi pantalla, a ver si se puede apreciar ahí. No sé si ustedes la están viendo, si lo están viendo me avisan para comenzar. Allá. Sí, y nosotros nos vamos a desaparecer y te vamos a dejar aquí todo el protagonismo para que nos cuentes lo que tienes preparado para el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, mi presentación se llama Ufología Aeronáutica, precisamente basado en lo que es un nuevo paradigma. Voy a hacer una pequeña introducción de lo que significa eso. Y por supuesto, ver o tratar de contestar esa pregunta tan compleja que dejaron, que es parte de este encuentro, que significa ¿estamos más cerca del contacto? Que es una pregunta, yo diría, muy difícil, pero haremos todo lo humanamente posible. Bueno, antes de partir con esta conferencia, quiero decir que también envío un saludo a Joseph Guijarro y lamento mucho lo que comentó en el sentido de que si ahora los fenómenos se llaman UAP o UAP, en español es funny, los investigadores van a ser guapos, yo tendría que retirarme de inmediato de lo que es la ufología, porque de eso sí que no tengo absolutamente nada. Pero espero que siga llamándose ufología nomás. Así que sigo el temario de esta presentación. Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción, lo que son las ciencias y los paradigmas. La ufología aeronáutica, con detalle, para poder entender lo que es la ufología aeronáutica, hay que hacer un pequeño barniz sobre lo que es la ufología y las conclusiones junto con un set de preguntas. Voy con la introducción. El concepto de ufología aeronáutica parte del libro que se publicó el año 2010 acá en Chile y que hoy día está publicado gracias a Revisiones Anómalas. En ese sentido, tengo que dar las gracias a Pablo Vergel, que es el editor de Revisiones Anómalas, una editorial española que está en Málaga, y de hecho se ha encargado de hacer la revisión de libros llamados clásicos de la ufología. Este es una pequeña vitrina de lo que tienen. Ustedes, yo los invito a que vean en su página www.revisionesanomalas.com y ahí está Ufología Aeronáutica. La verdad que para nosotros fue un honor el estar ahí, porque, insisto, esta Revisión Anómala se encarga de reeditar libros clásicos. Entonces, el estar con Jack Vallée, con John Keel, con Andreas Fabes-Kaiser, con Néstor Berlanda, y por nombrar varios algunos, es una vitrina impresionante y sobre todo es un honor, vuelvo a insistir. Entonces, en un rol quizás no tan protagónico, nosotros estamos en el mismo escenario, pero como actores secundarios, frente a estos verdaderos monstruos que son
de la ufología, que han dejado una huella y han dejado plasmado en sus publicaciones lo que hasta el día de hoy sigue siendo la incógnita de este fenómeno tan interesante. Bueno, vamos en materia, lo que es ciencia y paradigmas. ¿Por qué yo digo o por qué trato de decir de que este nuevo fenómeno, no nuevo fenómeno, esta nueva conceptualización que significa la ufología aeronáutica es un nuevo paradigma? Entendamos primero lo que significan los paradigmas. Cuando hablamos de paradigmas, hablamos de que es una relación lógica entre nociones, es decir, cuando se ponen de acuerdo una comunidad. Hay paradigmas científicos, hay paradigmas religiosos, hay paradigmas médicos y también hay paradigmas aeronáuticos. La gente que trabaja en aviación y sobre todo en la parte de seguridad operacional e investigación de accidentes sabe que existen ciertos patrones o ciertos comportamientos que deben ser analizados y estudiados, pero no todos siempre son iguales. Por lo tanto, eso requiere una especie como de una relación precisamente de los conocimientos que hay para generar un paradigma. Cuando hablamos de paradigma tenemos que obviamente profundizar lo que significa el conocimiento y ahí entramos a lo que es el episteme o la epistemología o lo que es el estudio del conocimiento como área de la filosofía o rama de la filosofía y entramos de lleno a lo que Karl Popper plantea como definición del conocimiento, que es la mezcla perfecta entre verdades y creencias. Resulta que hay un problema que es un problema más bien de la modernidad, y eso yo soy bastante tajante en decirlo. Hoy día existe una suerte de lo que se llama la superstición de la ciencia. La superstición de la ciencia, y bien lo plantea René Guénon, es en cierto modo el choque del conocimiento entre, o yo diría, dos grandes cosmovisiones. Uno, el conocimiento tradicional, que es algo que no tiene nada que ver con el misticismo, porque hay una confusión más o menos importante respecto a eso, y que es una de las visiones más bien, yo diría, posmodernista, y la modernidad, que la modernidad, en cierto modo, lo que ha hecho es una desacralización, es decir, ridiculiza todo lo que sea metafísico. Y cuando hablamos de metafísico, no estoy hablando de algo sobrenatural, no estoy hablando de algo divino, sino que hablo netamente nociones de la razón. Y esas nociones de la razón es lo que, vuelvo a insistir, es el conocimiento tradicional. Desde que, no sé si llamarle tiempos modernos, pero el postmodernismo se ha encargado de minimizar eso. Y en ese aspecto la ciencia ha tenido un muy mal ejemplo, y la academia, en cierto modo, minimiza estas visiones más bien por un tema casi ni siquiera de estatus. Yo creo que es de desconocimiento. Porque, yo insisto, esa visión más bien, o como visión racional de las cosas, tiene que ir acompañado con todo un sustento mitológico que viene desde el origen de la civilización. Hoy día eso se ha disminuido, se ha minimizado. Y hoy día incluso vivimos un presentismo. ¿Qué significa eso? Que toda la historia está siendo hoy día juzgada y analizada con los valores éticos, morales y conocimiento de la actualidad. Y eso es absolutamente irresponsable, porque hacemos juicios de valor respecto a ciertas situaciones, y no me quiero desviar más del tema porque esta sola diapositiva da por una charla completa. Hacemos juicios de valor teniendo antecedentes, teniendo no tan solo el conocimiento, sino que además una serie de emociones que dejan completamente de lado los contextos en los cuales se desarrollan las cosas. Aquí no quiero pecar de reduccionista, en el sentido de que si hay algo que se hizo de forma criminal, por supuesto que hay que considerarlo así. Pero cuando analizamos la historia completa, con un presentismo que es, vuelvo a insistir, irresponsable, se genera esto que estoy hablando, que es ese choque donde la verdad pasa a ser casi un tema netamente conceptual de idea más bien sentimental, y todo lo que significa algún indicio de creencia o algo que acompañe históricamente algún tema específico, hablo en forma genérica, es completamente dejado de lado. Y ese es el problema que incluso, aquí en este caso, lo vio Kuhn con su libro, lo que son las estructuras de las revoluciones científicas en 1969, si no me equivoco, cuando se da cuenta de que él, siendo un científico de las ciencias duras, no puede dialogar con los científicos
humanistas o los hombres vinculados a ciencias sociales. Entonces, viene la pregunta, bueno, pero entonces están las ciencias duras y las ciencias blandas, o las ciencias humanas y las ciencias no humanas. Pero como si todas las ciencias son humanas. Entonces, él hace esta suerte como de análisis donde se da cuenta de que cuando existe un conocimiento nuevo genera una crisis, y esa crisis requiere que se pongan de acuerdo diferentes partes, y ahí es donde viene el concepto paradigma. Entonces, yendo al dibujo que está abajo, que en el fondo es la primera observación, o cuando se inicia la era moderna de los ovnis, nosotros que tenemos acá un problema en cuanto a conocimiento y en cuanto a creencias. En el caso de los ovnis, las creencias han superado el conocimiento, porque el conocimiento es muy escaso. Entonces necesitamos sí o sí tener o crear ciertos paradigmas que ayuden a ponernos de acuerdo para analizar y estudiar este fenómeno, dejando de lado completamente lo que significa la subjetividad o esta idea o estas creencias que por décadas han acompañado, basado en lo que significa la especulación y en cierto modo lo que cada uno cree que es correcto, que eso también en este caso y en muchos otros es un verdadero error. No sé si parece que algo pasa con la presentación que no puedo cambiarla. No sé si se puede cambiar ahí. ¿Ustedes me dicen? Creo que no puedo cambiarla. Me parece que se nos cayó Rodrigo. Se cayó la transmisión de Rodrigo. Vamos a esperar unos minutitos para que se reconecte. Ahí está nuevamente. Pasó que no pudimos... Sí. Sí, de repente se fue todo a negro. Sí, no, pero ya te tenemos acá en pantalla. Ya, Vamos a ver si puedes compartir la presentación. Son cosas que pasan con esto de las transmisiones. Ahí viene. Ahora sí. ¿Se pudo? Se ve ahora, ¿no es cierto? Sí. Ahí estamos. Bien. Bueno, vuelvo entonces. Tenemos el problema con que el conocimiento y las creencias vinculadas a la ufología no se comparten entre la comunidad. Y ahí es el problema mayor. Y la razón de eso es este pequeño esquema que tenemos acá, que podríamos considerarlo como el mito del eterno retorno. Sí, ahí en ese caso mi fidelidad estaría feliz, porque si ustedes se fijan, es un pequeño esquema donde hay años claros y específicos que cada uno tiene una significancia muy interesante. Parte el año 47 de la era moderna de los ovnis, y entre el año 47 y el 50 hay como una suerte de, yo diría, veamos como una observación, como una espera, algo que en general la comunidad, sobre todo la comunidad norteamericana, se encontraba como en, yo diría, una suerte de letargo. Hasta que en el año 1950 sale ese libro que es muy importante y que no es muy bien, o sea, no es que sea muy bien, no es considerado, que es el libro del mayor Donald Keyhoe, que significa, o que, perdón, que lleva por título The Flying Saucers Are Real, es decir, los platillos voladores son reales. Con ese libro, Donald Keyhoe, ¿qué es lo que hizo? Unificó la hipótesis extraterrestre con los ovnis o platillos voladores que en ese momento se estaban observando. Resulta que el año 52 inmediatamente aparecen los primeros contactados. Y vamos a ver más adelante que está en contraposición a lo que se esperaba, que era una invasión, algo mucho más severo. Pasa todo lo contrario, los mensajes venían más bien de orden mesiánico. Y precisamente el año 52 se modifica el nombre de estos aparatos, de Fly Saucer, que son platillos voladores, a UFO, que es objeto volador no identificado, y lo hacen a través en cierto modo, por un tecnicismo para desmarcarse de inmediato de lo que era la hipótesis extraterrestre. Pues bien, el 57 viene la primera abducción o el primer supuesto secuestro, que es de Vilas Boas en Brasil, el 61 de Betty Barney Hill en Estados Unidos, y ambos son las abducciones canónicas. Entonces, ya la hipótesis extraterrestre está completamente insertada en lo que significa la ufología.
Vamos al año 69, donde Jacques Vallée sale de esta hipótesis extraterrestre e ingresa a la hipótesis parufológica, haciendo un verdadero cisma de lo que significa el estudio de estos aparatos o fenómenos. Pero viene el año 77, hay un libro muy interesante que es de Michel Monnerie, que dice ¿y si los ovnis no existieran? Si bien es un trabajo que fue un año previo, pero ese año lo publica y en ese año comienza lo que se llama el neoescepticismo basado en la hipótesis psicosocial. Es decir, no niega que hay un fenómeno detrás, pero más bien un fenómeno de la sociedad. Pues en este, digamos, entuerto de hipótesis, hablemos extraterrestre, parufológica e hipótesis psicosocial, en 1981 hay un libro que es clave, que es Missing Time, de Bob Hopkins, quien separa los extraterrestres y separa las abducciones del contactismo. Y el contactismo pasa a ser, en el fondo, el mensaje o el enlace con los extraterrestres buenos, y las abducciones son, en cierto modo, realizadas por extraterrestres malos, con una famosa agenda alienígena. Entonces ahí estamos ya empezando como a hilar fino, y entre 1981 y 2012, toda esta, yo diría más bien, este complemento de cada una de las hipótesis se hace acreedor de distintos investigadores, de distintos congresos, pero el 2012 es un año clave que también es muy poco considerado, tanto como los libros de Mankenhut, porque el 2012, algunos de ustedes se tienen que acordar, se habló más de un año respecto a lo que iba a suceder el 21 de diciembre de ese año, con una especie de fin de mundo, por el término del supuesto calendario maya, con una especie de enlace con hermanos mayores, con seres interplanetarios, con seres de otros mundos, con un cambio incluso en la percepción energética, con un cambio en muchos sentidos, y la verdad que no pasó absolutamente nada. Aquí hubo horas de programas, entrevistas, libros, y se habló más de un año respecto a este tema. Y aquí, los que les gusta la ufología pueden hacer memoria, es cierto, todavía por suerte están disponibles algunas de esas entrevistas donde solamente se habló de eso, como que era el sí y el no, pero con un 80% del sí, porque estaban todos esperando que sucediera algo. No pasó nada. Entonces también entramos en esa parte del letargo entre el 2012 y el 2017. Quizás es un poco antes, que el 2015, cuando sale el primer reportaje del New York Times respecto al ATIP y los 3 videos de la US Navy. Y los 3 videos se hacen públicos en el año 2017, y tal cual como en la primera parte del 47 al 50, del 2017 al 2021, que es cuando sale el año pasado el informe del Pentágono al Congreso, viene una suerte como de secularización de la ufología. Salimos ya de la parte más bien etérea, salimos de la parte hipotética extraterrestre, hipotética psicosocial, hipotética parufológica, y nos adentramos en un fenómeno físico reconocido por autoridades, entre comillas, competentes, que de una u otra manera están frente a algo que no entienden qué puede ser y que supera todas las expectativas y toda la tecnología que ellos desarrollan. Entonces, vuelvo a insistir que el famoso mito del eterno retorno aquí se da, pero en forma excepcional, de manera bastante clara y con ciertos hitos que es necesario conocerlos para entender de qué estamos hablando. Ahora, basado en eso mismo, independiente de las hipótesis que se planteen, a los libros que salgan y a las ideas de ciertos investigadores, aquí yo les reflejo y les muestro 3 casos. Que el caso de Teherán de septiembre del 76, donde 2 aviones F-4 son bloqueados por fenómenos que en realidad son objetos porque estaban captados por radar. El caso Valentine, que en Australia del 78, donde se desaparece un avión con un piloto, y también hay un contacto de radar, y también los controladores, tanto del centro control de Melbourne como de la torre de la pista, observan ese fenómeno o ese objeto sobre la aeronave. Y el caso de Brasil, que ocurre en 2 aeródromos específicamente en el sector este, ¿no es cierto?, de la costa brasileña, con la observación de 21 objetos que son captados por radar. Y lo más interesante de eso, que al día siguiente, es decir, el 20 de mayo de 1986, después de que 5 aviones de combate salen a interceptar estas cosas, estos fenómenos o estos ovnis, el propio jefe de Estado Mayor, Octavio Moreira Lima, de la Fuerza Aérea Brasileña del sector o el ala sur, tiene que salir a dar una declaración de prensa diciendo que efectivamente se encontraron con 21 aparatos que no sabe lo que son. Entonces, hoy día,
cuando vemos los videos de Estados Unidos, de la US Navy, se habla de algún tipo de dron, de tecnología, pero aquí estamos hablando del año 76, 78 y 86, donde en cierto modo la tecnología, por muy avanzada que estuviera, no generaba el comportamiento de estos fenómenos que acabamos de observar. Y ahí cae de cajón de que estamos frente a algo que, vuelvo a insistir, no entendemos de qué se trata y es muy superior incluso a nuestra propia idea de lo que son los fenómenos espaciales, aeronáuticos. Entonces ahí es donde viene el concepto de ufología aeronáutica, de que hay que analizar un fenómeno que está en el aire y que hasta antes de que se creara o antes de que la aviación entrara de lleno, este fenómeno causaba ciertos estragos a lo que era la actividad aeronáutica. Para poder entender un poco la ufología, vuelvo a insistir, el año 1950 se hace la unificación de lo que es la hipótesis extraterrestre, y esa unificación es muy interesante, porque viene de antes. Es decir, el año 47 parte de la era moderna de los ovnis, pero ya de Plutarco se habla de vida fuera de nuestro planeta. Kepler también lo mencionó, Herbert Wells con la Guerra de los Mundos, y Charles Fort ya en 1919. Están hablando de vida fuera de nuestro planeta. O sea, es algo que ya para nosotros era más bien, no cotidiano, pero una idea preconcebida. Por ende, la aparición de estos aparatos tuvo un gatillante que fue muy interesante, que fue toda la difusión que se hizo en forma previa, y aquí lo podemos ver, vuelvo a insistir, ahí está la Guerra de los Mundos, ahí está el libro de los condenados, pero hay publicaciones en Estados Unidos, Air Wonder Story, Amazing Story, que si ustedes ven, y si no me creen, aquí tienen estas revistas del año 26, 30, 35, 46. Lo que se está observando ahí como cómic, en el fondo, son aparatos voladores con forma de plato o forma de platillo que están haciendo invasión a la Tierra. Y ahí un gran personaje que también es clave en esto es Ray Palmer, que era precisamente el de Amazing Story, que luego de la observación de Kenneth Arnold publica en la revista Fate esa portada en 1948, porque si bien la era moderna de los ovnis parte del 47, cuando se hizo público el 48 es cuando tiene esta suerte como de cambio radical de que efectivamente estamos siendo de una u otra manera visitados por algo, por alguien, hasta que Donald Cahill lo aterriza a esta función o esta intención extraterrestre, para que luego aparezca el primer contactado de los 6 cardinales, que es George Adamski, a partir del año 52, y la historia ustedes ya saben lo que sigue. El punto está en que ya vimos Vilas Boas, ya vimos Barney Hill, pero por ejemplo, James Harder, en 1969 planteó de que existían 59 razas visitando la Tierra. O sea, cuando Sixto Paz en alguna conferencia dijo esa información, ya se había comentado eso en el año 69. Y vuelvo a insistir, Missing Time con Hopkins lo cambia y volvemos a tener extraterrestres buenos y malos. O sea, esa dualidad siempre va a existir en nuestro entorno ufológico. La hipótesis psicosocial es algo que de una u otra manera se consideró como el neoescepticismo, ha seguido desarrollándose y tiene en cierto modo muchos adeptos, porque de una u otra manera está la interpretación por parte de los testigos. La hipótesis parufológica, que si bien partió con Carl Jung, Jacques Vallée en el año 69 es quien la profundiza, tiene exponentes de un alto nivel, como en este caso John Keel, José Antonio Caravaca, o el gran otro de Freddy Alexis, que hace muy poco sacó su libro el 2020 y también hace como una revisión completa de lo que es la parufología. Entonces, cuando volvemos a este famoso, el mito del eterno retorno, acá nos damos cuenta que Eliade hace como, nos mira como con una lupa, porque efectivamente, hay yo diría que la ufología es la pseudociencia de la posmodernidad, es decir, en 75 años se desarrolló todo lo que significa los sistemas de creencias de la historia humana, desde lo más delirante hasta un escepticismo casi también militante. Y hoy día nos encontramos en un proceso ya secularizado 100%, donde casi es poco prudente hablar de extraterrestres, pero sí hablar de fenómenos, que es el famoso UAP. También hay una disputa entre ufólogos con respecto a la conceptualización, porque si bien son platillos voladores, después eran UFOs o llamados ovnis, hoy día son fenómenos aéreos no identificados, UAP.
Entonces, esa configuración o ese cambio de nombre también a algunos investigadores no les gusta, porque según ellos estamos hablando de lo mismo, o por otro lado, se está haciendo una modificación de acuerdo a los intereses de quien está detrás de todo esto, que también es una interesante apuesta. Pero vuelvo a insistir, aquí hay 3 casos chilenos, el caso de la Chile Puerto Montt del 88, el caso Arica del 97, que fue el que creó el CFA, que el día de comité pasó a ser sección, un avión militar, el caso Angostura de Paine, otro avión militar de la aviación del ejército, que a raíz de ese avistamiento el 21 de marzo del 2000, a mí se me designó como tema de tesis la introducción al fenómeno OVNI propiamente tal y consideraciones para la seguridad aérea. Es ahí donde entra como, digamos, ya a tomarse bastante en serio este fenómeno, porque no estamos hablando de extraterrestres, no estamos hablando de hipótesis psicosocial, no estamos hablando de parafología, estamos hablando de fenómenos físicos que de una u otra manera altera las operaciones aéreas en curso. ¿Y por qué? Porque la seguridad operacional hoy día es clave. Desde el punto de vista aeronáutico, si ustedes ven, ese esquema es prepandémico, estamos hablando de 36 millones de operaciones al año, se proyectaba el 2025, pero hubo un pequeño retroceso, hoy día se proyecta el 2030 que se duplique, es decir, 70 millones de operaciones al año. Y 70 millones de operaciones al año es mucho. Si ya con 36 tenemos 4.166 operaciones por hora, 69,4 operaciones por segundo, eso hay que duplicarlo, el espacio aéreo está saturado o se satura, sobre todo en países desarrollados con mucho tráfico. Entonces, cuando uno analiza desde el punto de vista reglamentario, tal cual como en Chile, que la DGAC depende de la OASI, ustedes ven que hay directivas, circulares, procedimientos, normas y reglamentos, DA, DAC, DAP, DAN, DAR. Ninguno de esos hablaba de este fenómeno. Y este fenómeno ya se viene dando dentro del mundo aeronáutico hace bastante tiempo, con casos como esta el de Puerto Montt, que es del año 88. Entonces la pregunta es, ¿qué se hace con esos casos? Si estamos hablando de que hay una violación del espacio aéreo controlado, hay un peligro operacional en cuanto a estos fenómenos, se puede generar o se generan incidentes de vuelo, absolutamente, y hay un riesgo no mitigado, que es lo más interesante, porque todos los entrenamientos que se puedan hacer, todos los simuladores que se puedan hacer por parte de las tripulaciones, en ninguna parte y en ningún reglamento figura qué vamos a hacer con estos fenómenos. Uno estaba preparado para volar en caso de emergencia si tiene una falla técnica de motor, o aquí vemos, por ejemplo, los fenómenos regulares que de una u otra manera son conocidos, estudiados y que afectan al mundo de la aviación. Vemos la emergencia producto de la cinética o la falla de los motores. Vemos los factores humanos, que hoy día es muy importante. Vemos el problema de la fauna, el problema de las pistas cada vez están metiéndose en lugares donde transitan o lugares de ruta de aves. Vemos los problemas meteorológicos, el cambio climático ha traído problemas meteorológicos, por supuesto. Hay un cambio climático que si bien no se sabe las dimensiones concretas, ha provocado ciertas condiciones que en ciertas zonas geográficas no se daban. Hay un tema orográfico con lo que significa la creación y construcción de pistas. Hoy día el espacio aéreo está saturado y las pistas requieren de un espacio aéreo no tan saturado. Pero ¿qué pasa con el fenómeno que está al final? ¿Qué pasa con estas observaciones o con estas manifestaciones? Dan los mismos origen, porque aquí hablamos de efectos que están de una u otra manera atentando contra la seguridad de la operación aérea. Y es ahí donde viene este concepto, y por eso nace la ufología aeronáutica como concepto que partió con el libro que hicimos el año 2010, que ya venía siendo trabajado de mucho antes. Si bien de una forma quizás despectiva en una publicación sale que la ufología aeronáutica no es un concepto nuevo. Claro, el primer caso efectivamente de Kenneth Arnold es un caso de un piloto que reporta 9 fenómenos o 9 objetos extraños. Es un caso aeronáutico, pero el concepto propiamente tal no se había señalado. Lo que se había señalado era el cambio de la codificación, el cambio del nombre. De OVNI pasó a UAP, y ese nombre o esa designación para el fenómeno lo hizo Richard Haynes a través de NARCAP el año 1999. ¿Para qué? Para generalizar, porque cuando hablamos de OVNI hablamos de objeto, y el objeto es masa que de una u otra forma puede ser detectado por un equipo electrónico, salvo que tenga condiciones especiales. Cuando hablamos de fenómeno, hablamos de una manifestación que a veces incluso es luminosa, es gaseosa, no tenemos idea porque no se aprecia en el radar, o como ha sucedido en caso en Chile, y pasó en 1986, se observa en el radar, pero no se ve con el ojo humano. Ese grado de complejidad permite que el concepto UAP sea el correcto, porque si bien no está cargado
con lo que significa la mochila de todas las hipótesis que señalamos, el concepto habla de una manifestación anómala que de una u otra manera entorpece una operación aérea. Eso es todo. Acá les voy a mostrar un caso que es muy interesante y ha sido bastante poco difundido, que ocurre en Punta Arenas el año 2011. Esto ocurre el 3 de marzo del 2011 en el aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo. Ahí está con un circulito donde se aprecian dos manifestaciones o dos fenómenos o dos objetos, porque aquí caben todas las clasificaciones, ya que es observado por distintas formas. Es observado desde tierra, es observado en el aire y es observado en el radar. Pero las veces que fue observado son intermitentes. Es decir, eso que estuvo en Punta Arenas volando o ingresó al espacio aéreo controlado, estuvo varias horas haciendo ciertas maniobras y en algunos momentos se hacía visible y en otros no. Por ende es un fenómeno muy interesante y muy complejo. Para colocarlo en contexto, el primero, el que está en este caso a mi izquierda, y ustedes lo pueden ver a su derecha, es el ovni, porque es objeto, que estuvo sobre el Cerro Mirador, ¿ya? En el sector oeste de Punta Arenas. Ahí tenemos la ciudad, como para que se hagan una idea. Esta es la ciudad vista desde otro ángulo. Y el que está sobre el estrecho Magallanes es el segundo, o la segunda observación, que a mi entender es el mismo fenómeno o el mismo objeto, que se produce prácticamente media hora después y que previo al aviso a una aeronave se hace visible en el radar. ¿Cuál es la gracia de esto? Que aquí hay dos audios, que los vamos a ver a continuación, que son de dos aeronaves distintas. El primero es el que hace la primera denuncia formal cuando está en vuelo y va desde Punta Arenas hacia Porvenir, y él, como dice acá, como ve la diapositiva, si usted ve la primera línea roja que está abajo, el piloto despega de la pista 25 Punta Arenas, hace un viraje a la izquierda para tomar un rumbo, el 115, hacia el este, hacia Porvenir. Cuando hace el viraje, observa el Fanny número 1, que se encuentra también abajo, y es ahí donde hace el llamado al radar, consultando por qué, y la descripción que hace es muy interesante, ustedes la van a poder escuchar, que él mismo dice, esto parece una nube, pero no es una nube, y parece como una aeronave. Por favor, vamos a colocar el video a continuación. Buenas tardes, DAP 1-2. Sin tránsito reportado en presente ruta hacia Porvenir. Contacto radar, confirme nivel. Pues mira, sí, señor, tenía un tráfico desde el sector de la ciudad hacia el sector de Mirador. No te podría precisar qué es, pero se camuflado entre las nubes. Recibido. Negativo tráfico por este control en el sector de Ciudad Cerro Mirador. ¿Me confirma si pudo apreciar si efectivamente era tipo aeronave, helicóptero? Negativo, no te podría precisar qué es lo que era. De hecho, delante del puente Martínez, usted me estaba moviendo, por lo menos yo busqué un tráfico de la... pero al parecer era un tráfico desconocido. Recibido DAP 1-2. Los únicos tránsitos que tuvo antes del despegue fueron helicóptero naval procediendo desde el este del aeropuerto, un reactor militar en navegación ILS, solamente eso. Por el momento ya no tengo la vista, pero por si claro sería era parecido a una nube, como camuflado con una nube, pero con movimiento errático. Recibido TAP 1-2, frecuencia aprobada con Porvenir. Ya, no sé si me escuchan, Cristian. Bueno,
¿Me escuchan, Cristian? Sí, te escuchamos, Rodrigo. Bueno, si ustedes se fijaron en el audio y vieron ahí la transcripción, lo interesante cuando sale indica el piloto, le dice, es un tráfico desconocido, parecía o estaba camuflado como una nube, pero con movimiento errático. Y el controlador le dice, recibido, le hace, primero le informa todos los tráficos esenciales de la zona y lo despacha, le dice, pase con porvenir. O sea, chao. En realidad nosotros no lo tenemos en presentación, por lo tanto, lo que usted está viendo es muy interesante, pero tengo más pega que hacer, así que hasta luego. Así de simple, porque en realidad no significó ninguna suerte como de interrupción o de incidente de vuelo en esa operación que está en curso. El punto está, y el audio que vamos a escuchar ahora, es el que viene posterior, estamos hablando 20 y tantos minutos después, donde el controlador llama a otro avión, que es el que vemos en pantalla, que viene desde Puerto Williams para aterrizar en Punta Arenas, y él hace presente de que en su línea recta, a 4 millas de distancia, tiene un tráfico no identificado, que ya había sido denunciado por otro aeronave de su misma compañía y que de una u otra manera tiene que tener cuidado porque eso está al frente. Y que ya en el momento que le consulta había dejado de estar en presentación, pero estuvo exactamente a 4 millas frente a la otra aeronave que venía en curso. Por favor, escuchémoslo. Delta 1, Punta Arenas radar. Adelante. Información de tránsito desconocido de acuerdo a observación radar primario a las 12, 4 millas, evolucionando en el sector intermedio de Porvenir y Punta Arenas, altitud desconocida, desplazamiento lento y errático. Sí, coordinación a las 12, 4 millas. A las 12, 4 millas, sí, le hago la observación debido a que hace 20 minutos fue observado por parte del piloto de su compañía un objeto desconocido en el sector de Ciudad y Cerro Mirador. Ok, copiado. ¿Esto lo tiene en presentación usted? Ahora se perdió el contacto con observación de radar primario. Ok, copiado. El 12, ¿no? Estuvo a las 12, 4 millas, orbitando y evolucionando en el sector vertical, el estrecho. Ok, copiado. Nosotros tenemos una nubosidad, vamos a evitar la nubosidad, no tenemos nada a la vista por el momento. Solamente una nubosidad a las 12, 4 millas aproximadamente. Recibido. Tú me dices nomás cuando se escuche, Cristian. Ahora sí, Rodrigo. Ya. Bueno, en este audio quedó claro de que esto que había anunciado el primer piloto ahora se hace visible en el radar sobre el estrecho de Magallanes. Estamos frente a algo que, como bien señalaba, desconocido, con movimiento errático, y el piloto de esta aeronave le dice, no tengo a la vista nada más que una velocidad a 4 millas, en línea recta a 4 millas, a las 12 en 4 millas. Entonces, esto de una otra manera, no sé si se hizo físico, se desintegró, se desapareció, se hizo invisible, y ese es uno de los grandes misterios que tiene este fenómeno. Es decir, aquí estamos frente a algo que no tenemos cómo poder de una u otra manera encasillarlo dentro del conocimiento que tenemos, pero son fenómenos que suceden, y son cosas que como quedó en este registro, pasan. Entonces, yo creo que ya es el momento de juntarse, desde el punto de vista académico y también aeronáutico, y tomar esto de una perspectiva un poquitito más objetiva, dejando de lado completamente las visiones idealistas, la especulación y por supuesto la idea que tenga cada uno de estos. Si cada uno puede creer lo que quiera. El punto está en que tenemos unas manifestaciones que son reales, que son a veces un tanto peligrosas, y que es momento de empezar a mitigarlas. Eso no se ha hecho, ese trabajo está pendiente, ajeno a la contaminación de la información que hay. Bueno,
como conclusiones, primero es que el fenómeno aéreo anómalo es real y concreto. En ese sentido no hay duda alguna que estamos frente a un fenómeno que está presente, como lo acabo de señalar. La aviación ha tomado una posición abierta en ese sentido y hoy día, si un piloto hace un informe, se toma muy, muy en serio porque esto es algo real. O sea, si antes lo mandaban al psicólogo que fuera a analizarse la medicina aeroespacial, si lo dejaban fuera de vuelo porque hacía el ridículo, hoy día al contrario. Incluso hasta se ha sobredimensionado ciertas observaciones porque los pilotos son seres humanos y también cometen errores de percepción, ¿cierto? Un tema también aquí, ninguno va a hacer algo en función de salir en la tele o por hacerse famoso. Pero hay casos como el que mostramos ahora o los casos aeronáuticos que son de alta complejidad que de una u otra manera, por mucho que el escepticismo negacionista busque explicaciones, al contrario, el escepticismo negacionista estos casos los deja de lado, es decir, analiza y destruye los casos malos o los casos que de una u otra manera tienen explicación o interpretación, etc. Pero cuando hay un caso de alta complejidad, hacen vista gorda o no entramos a la discusión porque eso da para mucho. Entonces, de una u otra manera, acá hay una deuda que hay desde el punto de vista académico, debo insistir, y desde el punto de vista aeronáutico, de que hay manifestaciones que requieren un estudio más prolijo. Todo lo que sucede con respecto al ATIP, a los videos de Estados Unidos, a lo que hay con respecto a esta información, en el caso de Elizondo, en el caso de To The Star Academy, en realidad es una cuestión sumamente difusa. ¿Difusa en qué sentido? En que la forma en que esto se hizo público fue una forma un tanto farandulera, no correcta, quizás vinculado más bien al plano ufológico que estábamos acostumbrados, pero hay que entender que la ufología en sí es como una cena, tal cual, para hacerlo mucho más gráfico y hacer como la analogía. Y lo que nosotros estamos hablando en ufología aeronáutica es el ingrediente principal del plato de fondo, es decir, nos interesa la carne. Lo que venga de aderezo, es decir, el aperitivo, la entrada, el agua, los bebestibles, el acompañamiento incluso de la carne, el postre y el café, son cosas que en estos momentos no nos interesan, porque son complementos o condimentos de este gran mundo que es la cena que podríamos considerar la ufología. Aquí nos interesa lo que nos va hoy día a satisfacer o de una u otra manera a complementar con algo que nos falta, que es lo central, los fenómenos. Todo el condimento extra es algo que es parte de la propia cultura, es parte de nuestros sistemas de creencia, en fin. Y esto de acá ha sido, me refiero a los Estados Unidos, el reflejo de que a veces nos interesa más el postre o el aperitivo más que el plato de fondo y sobre todo el ingrediente principal. Entonces, los videos son reales, en ese sentido no hay duda de que las manifestaciones están. ¿Qué es lo que son? Algunos pueden explicar algunos pueden darle explicación a todo. Pero lo que sí es cierto es que pilotos de la Marina norteamericana, que son gente experimentada y que de una u otra forma no se van a prestar como para hacer un ridículo, es decir, filmar algo, darlo a conocer, hablar públicamente y decir en realidad yo vi algo que no tengo cómo explicarlo, no se van a prestar para eso. Sobre todo gente que, estamos hablando de la potencia más grande del mundo, que está probada en combate, y todos los apelativos que podamos, adjetivos calificativos que podamos considerar, nos guste o no nos guste, eso es el problema de cada uno. Aquí estamos hablando de puntualmente de este fenómeno. Entonces, los videos son reales y claro, son 3 y quizás vienen varios más. Por algo, el Congreso pidió ese informe, el Congreso norteamericano pidió ese informe al Pentágono. Y extrañamente, el que está encabezando el famoso Take Force es la US Navy, y extrañamente la USAF, la Fuerza Aérea Norteamericana, está como al margen. Y eso igual a mí me causa un poco de ruido. Me causa ruido porque la Fuerza Aérea junto con la CIA nacieron en 1948 y siempre han estado como a la par y al margen de todo el resto de lo que es la organización militar norteamericana. Entonces, en ese sentido, esto da mucho que hablar. Elizondo es un personaje que es muy interesante de estudio porque dice una cosa, se desmiente por parte del mismo Pentágono, después no dicen de nuevo nada más, sigue participando en todos estos eventos. Estamos hablando del 2007 al 2012 que funcionó el ATIP,
y estos 3 videos no tienen explicación, o Leitip mientras duró no hizo absolutamente nada, sino que hay varios proyectos de investigación previos que por último mostraron un informe final. Y hoy día vemos a Elizondo en un montón de programas del History, donde de una u otra manera es un protagonista de esto, sin tener ninguna respuesta o sin ninguna cosa más allá. Es decir, cuando ha conversado o lo han entrevistado, él dice, bueno, yo estuve a cargo del ATIP, cosa que primero desmintió el Pentágono, después no habló nunca más de eso, y yo puedo decirles que en realidad esto es muy interesante y no sé lo que es. O sea, está igual que nosotros. Entonces, lo que hay detrás es algo que parece mucho más profundo y que de una u otra manera esto simplemente es uno más de los tantos, no sé si voladores, bombas de humo, pero que de una u otra manera nos están señalando que esto va para allá. Y vuelvo a insistir, desde el 2015, cuando salió el primer reportaje del New York Times, comienza esta secularización donde en general la comunidad ufológica está como al margen, o sea, dejó al margen todas las hipótesis y se encuentra hoy día abierta a cualquier otro tipo de información que pueda llegar precisamente de autoridades que están haciendo investigación o quizás ya la tienen hecha, pero que también están interesados en este fenómeno. Entonces, esto yo creo que va a dar mucho que hablar y hay bastante paño que cortar todavía. Ajeno a eso, desde el punto de vista netamente de percepción, tenemos que entender que nosotros, nuestros sentidos son sumamente limitados. Lo que nosotros observamos o nuestro entorno es algo que es mínimo en comparación con lo que se puede ver dentro de lo que es el espacio y el universo. Entonces, tampoco podemos dejar de lado de que nuestros sentidos y nuestra instrumentalización para poder mejorar esos sentidos todavía es limitada. Entonces vamos a encontrarnos con un montón de otras cosas, un montón de fenómenos a nivel, yo diría, de lo que significa el universo en general, que lo desconocemos. Y ahí entramos al punto inicial que eran los paradigmas. Ahora, contestando la pregunta, ¿estamos más cerca del contacto? Bueno, hay que aquí dejar en claro varias cosas. La primera es que el universo que tanto señalamos tiene 13.700 millones de años. La Tierra tiene 4.500, la vida en la Tierra 3.500. Es decir, esa dimensión de tiempo es tal que ni siquiera nos podemos imaginar cuánto es. Por ende, es perfectamente plausible que el universo esté lleno de vida, o estuvo lleno de vida, o va a estar lleno de vida, no lo sabemos. Las distancias, a pesar de que quizás sea errático medirla en años luz, está de un punto conocido el universo al otro extremo conocido el universo 97.000 millones de años luz. O sea, también es una cuestión que es muy difícil de imaginar, es muy difícil de conceptualizar. Entonces, con ese tiempo de edad y con las distancias siderales que hay, si ustedes me preguntan, ¿lo más probable es que haya vida? Absolutamente. Este universo está lleno de vida. El punto es que nuestro conocimiento respecto a este tema y a muchos otros es muy pobre y muy limitado. Y ahí entra el mito de la caverna de Platón, donde en realidad nosotros observamos cosas que quizás no tenemos idea de qué se tratan. Ejemplos hay de sobra. Y sobre el desconocimiento ufológico está el caso de la isla Roberts, ¿no es cierto?, del 8 y 9 de enero de 1956, un caso que inicialmente comenzó don Pablo Petrovich, a quien no sé si verá esta presentación, pero aprovecho enviarle un gran saludo, uno de los pioneros, no sé si el padre, pero que esto no sé si podemos darle una paternidad, porque Altamirano tampoco era el padre de la ufología, pero es uno de los pioneros, y en este caso don Pablo es uno de los pioneros de la ufología chilena. Y que luego escribió en forma bastante detallada y extraordinaria forma Rubén Gurú Morales, un investigador argentino que hizo los ovnis de la Antártida, un libro muy interesante que yo se los recomiendo. Siempre lo recomiendo porque es bueno, sobre todo hoy día, analizar casuística más que hipótesis o ideas. Hoy día ya no estamos en época de hacer filosofía ufológica, hoy día necesitamos ver casos y casos que no estén resueltos para, de una u otra manera, no investigarlos porque quizás no tengamos de dónde sacar más información, sino que darnos cuenta de que de alguna forma podemos sacar ciertos patrones para tratar en lo posible de entender algo que es inentendible. Insisto, por ejemplo, el caso de la Academia de Guerra de la Fuerza Aérea del año 2012, el 3 de septiembre del 2012, que hoy día incluso ha sido minimizado por algunos investigadores, como que esto simplemente es una cuestión de interpretación. En lo personal me tocó ser parte del equipo que fue a hacer esa investigación y que hizo ese informe, y lo único que les puedo decir es que uno de los casos
más extraordinarios y podemos en algún otro evento ufológico, ojalá mi amigo Cristian Rifo me invite para el evento ufológico 2023 en La Serena, no importa que sea online, participo igual, pero podemos hablar en detalle de este caso porque es un caso también que sucedió en Chile, con militares y gente chilena, en un recinto militar, y que también, extrañamente, es un caso muy poco conocido. Entonces, ahí nos damos cuenta de que esto o está mal investigado, yo siendo partícipe de la investigación, fue mal expuesto, hubo problemas en cuanto a muchos, y eso se puede comentar después, pero es un caso que está abierto y que también demuestra de que esta manifestación es algo real y que está presente en forma contemporánea. O sea, no estamos hablando de un caso del 80, del 70, del 50. Vuelvo a insistir que nuestro conocimiento es muy pobre porque volvemos siempre a encasillar el fenómeno ovni dentro de la hipótesis extraterrestre. Yo respeto la posición y creencia de cada persona. Todos somos libres de creer, de ser. Yo soy libertario en todo sentido. Me encanta la libertad personal. Libertad de culto, libertad económica, libertad de creencia. Si usted cree que los extraterrestres vienen, secuestran gente y no importa que lo metan en una camilla de 1900 o contactan gente y le dan mensajes que se han repetido durante 70 años, es problema suyo. Aquí cada uno cree lo que quiera. El punto está en que esta creencia no puede ir por sobre las evidencias. Y eso es sumamente importante. ¿Estamos más cerca del contacto? Mi respuesta es no, porque ¿de qué contacto? ¿Con quién? Si no sabemos qué son los FANI, o los WAP, o los OVNI, no tengo idea qué son. Para mí son un fenómeno múltiple, que puede ser muchas cosas y que nosotros las encapsulamos en una sola o en unas 2 o 3. Y lo que sabemos, que también es muy básico o en parte, obedece a la mera especulación, es decir, va más ligado a los sistemas de creencia más que a las evidencias, y vuelvo a insistir que en ese aspecto estamos en deuda. Por ende, como el fenómeno es real, se requiere una investigación más prolija, más profunda, y que de una u otra forma también reúna a distintos corpus de la academia para poder hablar esto en serio. En ese aspecto yo les recomiendo la página de investigadores, que es la que tengo con mi amigo Carlos Cepeda, donde hay cápsulas de la historia y la ufología, para poder, ahora le hice un pequeño resumen, pero ver cada una de las hipótesis con las que se ha tratado de una otra manera, explicar un fenómeno que es inexplicable. Publiqué el año 2018 el libro Los extraterrestres han muerto, que ha sido también un libro que ha causado algunas polémicas, algunos amigos ufólogos incluso hasta dejaron de hablarme por esto. Ahí está mi Twitter, @cobufón, donde lo pueden descargar en forma gratuita, porque lo tengo para libre disposición. La idea es que mientras más gente lo lea y más podamos discutir respecto al tema, mejor. Yo no soy dueño de la verdad, por lo tanto, si alguien viene y tiene otras concepciones respecto al tema, me parece estupendo. Les sugiero que compren el libro Ufología Aeronáutica, donde está gran parte de los casos aéreos. Ahí está Revisión Anómala. La verdad que es un libro que hoy día ha sido muy comentado por lo mismo, porque no tan solo los 23 casos originales que teníamos, sino que le agregamos más. Está el caso Manises, y hay un análisis profundo respecto a los 3 videos de la US Navy y lo que esto va a traer en el futuro. Que eso también, yo sé que en este congreso lo vamos a conversar mañana, porque esto en realidad es algo que está recién comenzando, y eso es muy interesante.